Estudiantes, días atrás, mientras realizaba una visita casi acostumbrada, cuando las oportunidades nos lo permiten, a la Universidad de La Habana, pensábamos, mientras conversábamos con los estudiantes, con un grupo de estudiantes, que este 27 de noviembre sería buena ocasión para tratar desde esta tribuna universitaria una serie de cuestiones que nos interesan mucho. Y voy a referirme lo más brevemente posible a la cuestión relacionada con el asesinato del presidente de los Estados Unidos, y es cómo los hechos que se han ido produciendo van paulatinamente desenmascarando toda la maniobra, toda la trastienda sucia, inescrupulosa, que había detrás de ese episodio, el complot contra la paz, la siniestra conjura que cada vez se perfila más en la imaginación, en la idea de los responsables de ese hecho. Y cada día la opinión pública mundial recibe más y más elementos de juicio que ponen al desnudo, que desenmascaran completamente la maniobra que se urdió contra el mundo y, como parte del mundo, muy especialmente también contra nuestro país. Aparte de toda una serie de cosas extrañas, que cada día se hacen más extrañas y que hacen cada día más débil la versión, los infundios, las insinuaciones que se quisieron hacer a raíz de la muerte de Kennedy. Después de nuestra comparecencia, nosotros hemos obtenido nuevos datos, una información del periódico Excelsior en México, de que este señor había invitado a las embajadas, el consulado de Cuba y de la Unión Soviética para obtener visa de tránsito por Cuba y hacia la Unión Soviética. Inmediatamente indagamos con nuestros funcionarios consulares, pedimos información y se comprobó que era cierto que el 27 de noviembre se había presentado en nuestro consulado de México, de septiembre. Y entonces había solicitado visa. Se le había explicado que esa visa no la podía conceder el cónsul sin autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores, que a su vez el Ministerio de Relaciones Exteriores no concedía esas visas de tránsito si el país de destino no otorgaba a su vez visa. ¿Qué fue a hacer este señor al consulado de Cuba en México? ¿Qué pretexto utilizó? Solicitar una visa de tránsito, cuando para viajar a la Unión Soviética podía haber ido por Inglaterra, que estaba más cerca y tenía más facilidades, por Francia, por numerosos países de Europa. ¿Por qué se presentó en México para hacer un viaje más largo, solicitando visa de tránsito hacia la Unión Soviética, pasando por Cuba? En la hipótesis de que este señor hubiese sido el verdadero asesino, estaría claro que los autores intelectuales del asesinato
estuvieron preparando la coartada cuidadosamente. Enviaron a este individuo a solicitar visa de Cuba. E imagínese que resultara asesinado el señor Kennedy por un individuo que se sabía quién era, dónde trabajaba, que había estado en la Unión Soviética, y que el presidente de Estados Unidos resultara asesinado por ese individuo, acabando de regresar de la Unión Soviética, pasando por Cuba. Era la coartada ideal. ¿Por qué tenía que venir a Cuba? Sino única y exclusivamente, con el único y exclusivo propósito de ir dejando una huella, de ir elaborando una trama. Otro dato que me llamó la atención es que se compró el fusil por correo en 12.28 o 12.78, algo de eso, es decir, $12. Y una buena mirilla como esa sola vale los $12 y más. ¿En qué lugar del mundo se venden fusiles de alto poder con mira telescópica por catálogo en 12.28 o en 12.78? Pero se van sumando una serie de cosas realmente raras. Ahora bien, apenas 24 horas de la muerte de Kennedy, agentes de la Policía Federal de México arrestaron a la empleada que tiene ciudadanía mexicana de nuestro consulado y también al esposo de dicha empleada. ¿Para qué lo arrestaron? ¿Y por qué lo arrestaron? La arrestaron para interrogarla, y para interrogarla de manera brutal, maltratándola, insinuándole supuestas relaciones con el acusado del asesinato de Kennedy, tratando de obtener allí, mediante coacción, alguna información. Nosotros no sabíamos eso. Yo ignoraba eso cuando hablé. Tengo entendido que el sábado, por la noche. Pero esto demuestra cómo se estaba perfilando todo. Alegaron los agentes policíacos que la interrogaban con vistas a la visita que había hecho este señor Oswald al consulado de Cuba. ¿Cómo lo sabían? ¿Quién se los dijo? ¿Desde dónde se lo dijeron? Porque nosotros no lo sabíamos. Y señores, lo insólito, lo increíble, lo que viene a dar fuerza a la sospecha que hoy ya tiene todo el mundo. A las 36 horas apenas, a las 48 horas, en el sótano de una prisión, rodeado de agentes de policía, lo asesinan. No habla ni una palabra más. Y esto demuestra que los culpables de la muerte de Kennedy estaban urgidos a toda costa de eliminar al acusado. Estaban imperiosamente urgidos por alguna razón, posiblemente para que no hablara. Estaban urgidos de eliminarlo. Y una vez eliminado el supuesto asesino, las autoridades policíacas y judiciales de Dallas declaran cerrado el caso. Y declaran cerrado el caso a las 48 horas. Cerrado el caso cuando el caso se hacía menos cerrable, cuando el caso se hacía
más misterioso, cuando el caso se hacía más sospechoso, cuando el caso se hacía más investigable desde el punto de vista judicial. Y así es como trabaja el imperialismo, así es como trabaja la reacción, así es como elaboran sus campañas y sus mentiras, pero todo parece indicar que este tiro les ha salido por la culata y será muy difícil y solo a un costo extraordinario de prestigio para Estados Unidos que puedan encubrir a los culpables del asesinato. Ellos mismos, los que fraguaron estos planes contra la paz, contra Cuba, contra la Unión Soviética, contra la humanidad, es muy difícil que puedan mantenerse en el secreto y en el misterio hasta el final. Y por eso, esperemos tranquilos, pero no confiados. Y no confiados, porque vean qué peligros amenazan a la humanidad, qué peligros amenazan a los pueblos, cuánta falta de escrúpulo, cuánta maldad y cuánto cinismo se encierra en la sociedad imperialista, entre los elementos más reaccionarios de esa sociedad. Cuántos peligros, cuántos planes siniestros. ¿Cómo van a poder explicar esas cosas ante el mundo? ¿Cómo van a poder defender esa impudicia ante la humanidad? Quienes han procedido con tanta falta de respeto a la opinión del mundo, quienes han demostrado tanta falta de sensibilidad humana de esta prueba, como a todas las pruebas a que sea sometida, nuestra revolución sale con más razón y sale con más moral, porque ante los ojos del mundo está claro y lo estará cada vez más como los reaccionarios de Estados Unidos quisieron hacer a nuestro país y al mundo víctima de sus criminales designios, aun al precio de asesinar al propio presidente de ese país. Patria o muerte, venceremos.